Entonces, ¿quién va a aplicar el castigo? Yo mismo, ¿no? Si alguien quiere atentar contra mis bienes, por ejemplo, si alguien me quiere robar, entonces, ¿quién aplica la sanción? Uno mismo. Bueno, ¿qué sucede cuando uno es juez de su propia causa? Hay anarquía. ¿Por qué? Pues porque entonces pasa lo que decía Job, ¿no? Todos empiezan a querer hacer su propia voluntad. A ver, ¿cuál es el objeto del juez? El juez tiene que impartir ¿qué? Justicia. Si yo soy juez de mi propia causa, ¿imparto justicia? No. Si yo soy juez de mi causa, no aplico justicia, sino aplico venganza. La venganza es dulce, pero nunca es justa. Porque la venganza no es proporcional al delito. ¿No? Como dice el filósofo mexicano, voy a hacer que tú hincada me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante. ¿Eso es justicia? Ya verás, traicionero, lo vas a pagar muy caro. Yo soy bueno a la buena y por la mala soy muy malo. Quien se convierte en juez de su propia causa, no aplica justicia, aplica venganza. Y la venganza es dulce. Voy a hacer que tú hincada me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante. Eso es hermoso. ¿Nunca se han vengado? Sí. ¿Nunca les han puesto el cuerno o nunca han puesto el cuerno en Mérida? ¿Nunca han sufrido heridas de amor? No, pero usted es muy joven. ¿Te has roto el corazón? Ay, es bien doloroso. Bien doloroso. ¿Y se han vengado de alguna de esas cosas, jóvenes? Sí. ¿Con justicia? No. ¿Pero lo disfrutaste? En el momento sí. En el momento sí, ¿no? Sí, a mí también me sucede. Maldita. No, ya lo sufrí. Pero en aquel momento no. En aquel momento quería más venganza. No quería justicia, quería venganza. Si cada quien es juez de su propia causa, entonces si me roban, ¿no? A ver, yo entiendo que hay un contexto de irritación, pero entonces la venganza podría llevarnos al estado de naturaleza freudiana. A ver, al autor material del crimen le cortamos las manos, ¿no? Venganza. Al autor intelectual del crimen le cortamos la cabeza. ¿Y al violador qué le hacemos? ¿Le cortamos los huevos? ¿La castración? ¿Eso es justo? Sí. No. Eso es venganza. Porque incluso el que cometió un delito tiene derecho a un juicio justo. La venganza no puede, la justicia no puede ser venganza. Es decir, la víctima no puede aplicar justicia. La víctima está incapacitada para aplicar justicia. Por eso tiene que haber un juez imparcial. Si hubo problema entre A y B, entre Pedro y María, tiene que ser el juez el que lo resuelva. ¿Sí? Porque el agraviado buscará venganza. Si el que comete el delito fuera el mismo el juez, pues no se daría una sentencia, un castigo. Si el que es la
víctima aplique el castigo, entonces el castigo no sería proporcional al delito, sino sería un castigo mayor. Por eso, ¿quién tiene que, si A y B, si entre A y B hay un delito, un robo, un asesinato, ¿quién tiene que hacer justicia? Un tercero. Un tercero, imparcial. El juez imparcial que aplique justicia, ¿no? Le fue infiel, ¿no? Llega el esposo, le fue infiel a la esposa. La esposa busca. Basta, no verás a tus hijos. Vete a los hijos en esos que no tienen que ver. El problema es de usted con su marido. Pero no utilice a los hijos. Las personas no son medios para otros fines, las personas son fines en sí mismas. Y no existen muchos casos en los que los padres usan a los hijos contra las madres, o las madres usan a los hijos contra los padres. Sí. Eso no es justicia, eso es venganza. Por eso el estado de naturaleza se convierte en un estado de guerra. Porque en el momento en que la gente sanciona, es decir, alguien atenta contra mi vida, me puede matar. Alguien atenta contra mis bienes, me puede robar o me puede expropiar. ¿Quién aplica en el estado de naturaleza el castigo? Yo mismo. Y entonces se convierte en un estado de guerra. El estado de naturaleza se convierte en un estado de guerra. ¿Por qué? Porque cuando cada quien es juez de su propia causa, se convierte en la ley del más fuerte. Y entonces la libertad se convierte en opresión. ¿No? La vida es sustituida por la muerte. La razón es sustituida por las bajas pasiones. Entonces, en John Locke, ese es el segundo momento, lo que tú me decías. En John Locke, el estado de naturaleza es un estado de anarquía. Fue tu pregunta. Recuérdame tu nombre. Alejandro. Alejandro. ¿Recuerdas que preguntaste hace rato eso? Y le dije, déjame contestártelo después. Sí, si consideras el segundo momento del estado de naturaleza. O sea, en el momento original, en el estado de naturaleza, los hombres vivían en la armonía. Tenían la libertad, que era el poder para disponer de su vida y de sus bienes. Aplicaban las leyes, conocían y aplicaban las leyes naturales. Pero el problema comenzó cuando los hombres sancionan por sí mismos. Si alguien atenta contra mi vida, si alguien atenta contra mi propiedad, yo aplicaré el castigo correspondiente. Pero cuando yo aplico un castigo a quien me cometió un delito, un agravio, no aplico justicia. Aplico venganza. ¿No? Por supuesto que uno puede disfrutar de la venganza. Vean ustedes las historias sentimentales o las telenovelas mexicanas, es la historia de los agravios y las venganzas, ¿no? Y entonces uno puede estarse saboreando la venganza. Pero eso no es justicia. La justicia diría que la pena, el delito tiene, la pena, el castigo tiene que ser proporcional a la pena. No es lo mismo un delito, robo, violación o asesinato. El castigo tiene que ser distinto. ¿Me explico? Sí. Y entonces el estado de naturaleza se convierte en un estado de guerra. Y en ese estado de naturaleza está en peligro la vida y está en peligro la propiedad. Entonces en el estado de naturaleza vamos a hablar algo sobre la propiedad. Aquí he dicho opresión, muerte y bajas pasiones. Bajas pasiones. Una pregunta. ¿Se podría decir que cuando en algunas comunidades o en algunos pueblos que hay esos de linchamiento, están pasando de un estado de naturaleza ¿Es un estado de guerra? A una... Así es. ¿Viste la película de Canoa? ¿Quién ya vio la película de Canoa, jóvenes? ¿Recuerdas el argumento de la película de Canoa? Sí, está muy interesante porque esa película todos la deben de conocer, ¿no? Por el contexto
de precisamente de unos estudiantes sin maldad, eran gente normal y pues se fueron de vacaciones al estado de Puebla, inclusive ahí está el pueblo de Canoa. Era en la época de precisamente cuando se sonaba mucho el comunismo. Era el año de 1968. Sí, por ahí exactamente estaba muy dado esto del comunismo y pues ellos se fueron pues a vacacionar, a pasear. Ellos iban a escalar una montaña. Exactamente. Pasaron en la noche por el pueblo de Canoa. Eran trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla. Y entonces iban a subir una montaña y pasaron por el pueblo de Canoa. Y entonces el cura de ese pueblo empezó a propagar la mentira de que eran un grupo de comunistas que venían a robarle la propiedad y las hijas a los pobladores. Y empezó a asusar al pueblo desde la bocina de su iglesia. El pueblo salió a las calles atendiendo el llamado del cura y los lincharon. Y eran un grupo de trabajadores que iban a subir la montaña. Eso sucedió, es un hecho real. Bueno, aquí también en Tláhuac hubo linchamientos, ¿no? Entonces se propaga de que alguien está cometiendo una injusticia, que alguien es un violador, que alguien es un... Entonces, tú no sabes si eso sucedió o no sucedió, pero el pueblo sale y lo lincha. Bajo ninguna circunstancia el linchamiento es una forma de justicia. Porque nadie puede ser juez de su propio caso. Primero, deténgalos e investigue si ellos realmente cometieron los delitos. Porque en un linchamiento se pueden cometer injusticias, es decir, matar inocentes. Y aunque lo hayan cometido, ¿no? El castigo no es la muerte. No puede ser. En este estado, dependiendo de ese delito, que generalmente es robo, Así es. el castigo no es la muerte. No es la muerte, ¿no? Usted ha cometido un robo, bueno, se le detiene y se le entrega a las autoridades. Lo que sucede es que, ¿cuál es el contexto? En un país como México, en donde la mayoría de los delitos no son castigados, donde el nivel de impunidad es mayor del 90%, es decir, la probabilidad de que yo reciba un castigo por un delito cometido es muy bajo. Entonces la gente está muy enojada, ¿no? Yo tengo el ejemplo en mi universidad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, los estudiantes se trasladan en un autobús, en un camión de la universidad a una de las estaciones del metro. Y entonces, luego se suben los asaltantes y le roban a los estudiantes. Pues una vez se subió el asaltante a robarlo y los estudiantes enojados pues le quitaron la pistola al asaltante y le pusieron una putiza bruta, casi lo matan. Se han visto las imágenes, ¿no? Se suben asaltantes, la gente se levanta y piden los celulares, la gente ya harta, en un momento de hastío, que resulta comprensible, ¿no? Que resulta comprensible, pero la pregunta es, la respuesta que debemos de ofrecer a la sociedad frente al asaltante es, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, la colonia donde voy a dar clases en OSM es San Lorenzo Tezón. Y entonces la gente pone mantas advirtiendo a los ladrones. Así les ponen ratas, ni te acerques a esta cuadra porque aquí te linchamos. ¿Has visto eso? Estoy sorprendido. También aparece eso. Si te vemos robando, te linchamos. ¿Sí dicen así? Ajá, dice, si te sorprendemos robando, te linchamos todos los vecinos. Los vecinos. ¿Qué expresa una manta como esa? Venganza. Primero, hastío, ¿no? Hartazgo, desesperación. Y entonces la gente piensa que hacerse justicia es agarrar a un ladrón y lincharlo. Y seguramente lo podrán hacer, ¿verdad? O sea, disuaden al ladrón. Pero eso no es un acto de justicia.
O sea, lo que tendría que haber en esta colonia es un patrullaje de las policías para que no hubiera asaltos. Lo que tendría que haber en esas colonias es un sistema, iluminación para garantizar. Lo que tendría que haber es rondines de la policía para estas cosas. Así se solucionan los problemas. No la gente amenazando. Ese es el estado de naturaleza. O sea, ese es el estado de naturaleza. Porque si la gente... Podría ser más bien dicho un estado de naturaleza bélico, ¿no? Un estado de naturaleza bélico, por supuesto. Es decir, cuando la gente se tiene que tomar justicia por sí misma. ¿Me permiten una licencia? ¿De conducir? ¿Eh? ¿De conducir? No, de expresión. Ah, sí. La única justicia por su propia mano que es justa es la masturbación. ¿Verdad? No veo otra. Es así, cuando uno se hace justicia por su propia mano, eso sí es justicia. Así es venganza también. No, eso no es venganza. Como no, yo siento bonito cuando me vengo. ¿Eh? Yo siento bonito. Ah, cuando sí, no me vengo. Sí, tienes razón. Tienes razón. Sí, pero ahí no le haces daño a nadie. Ah, ok. Ahí no le haces, ahí cuando le preguntan cuál sería un acto de justicia por tu propia mano, pues la masturbación, pero más allá de eso ninguna. Porque si yo me vengo de otro, de venganza, no de venirse, eso no es justicia. Y entonces el estado de naturaleza, de pacífico, se vuelve en un estado de Naturaleza bélico. guerra. ¿De acuerdo? Donde está en peligro la propiedad. Porque John Locke desarrolla una teoría sobre la propiedad, que es fundamental. Para el liberalismo de Locke y para ciertos liberalismos económicos, el tema de la propiedad, lo que conoceríamos los derechos de propiedad, es muy importante. Y Locke desarrolla una teoría de la propiedad. Dice, en el origen existía la propiedad común del mundo. Dios le dio la tierra a los hombres para que la administren en común. En el origen, en el momento original, había propiedad común del mundo. Todo era de todos. Por lo tanto, nada era de nadie. Sin embargo, ¿cómo pasar de la propiedad común del mundo, o en el origen comunismo, diría yo? No existía la propiedad privada, todo era de todos, y todo es de todos, nada es de nadie. ¿Cómo pasar de la propiedad común a la propiedad privada? Mediante el trabajo. ¿Sí? Si yo voy a un bosque de manzanos, ¿de quién son las manzanas de ese bosque de manzanos? De todos, ¿no? En el origen hay un bosque de manzanos, un plantío de jitomate, de cualquier cosa, de cocos, palmeras llenas de cocos. ¿De quién son esos cocos, esos jitomates o esas manzanas? De todos. Por lo tanto, si son de todos, no son de nadie. Pero si yo llego y pongo una escalera y subo al árbol de manzanos y arranco una manzana, ¿de quién es esa manzana? Yo hice un esfuerzo y hago que ese esfuerzo que realizo hace que esa manzana sea mía. Si yo voy a un terreno baldío, ¿de quién es ese terreno? De todos. Pero si yo empiezo a trabajar esa tierra, los frutos que obtengo del trabajo de esa tierra, ¿de quién son? Míos. En el origen la tierra es de todos, pero yo trabajo una parte de esa tierra y al trabajar esa parte de esa tierra obtengo productos. Los productos que yo obtengo son míos. Ahí aplica lo de la tierra es de quien La tierra es trabaja. de quien la trabaja, por supuesto. ¿No? O sea, en su origen la tierra es de todos, pero si yo trabajo la tierra, los productos de la tierra son productos míos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo pasar de la propiedad común del mundo a la propiedad privada? Mediante el trabajo. El trabajo me permite la propiedad privada. Entonces yo cerco mi terreno y hago que esa tierra trabajada por mí sea mía. O si voy a un río y el agua está circulando, ¿de quién es el agua del río?
de todos, pero si yo voy y llevo un balde y lo lleno de agua, ¿de quién es esa agua? Pasa a ser propiedad privada. Entonces el trabajo, el esfuerzo aplicado a las cosas que le da un valor adicional, porque la tierra no trabajada no vale igual que la tierra trabajada. Detrás de la tierra trabajada hay esfuerzo humano, dedicación, tiempo, trabajo, y le da un valor agregado. Ese valor agregado hace que se convierta en mí. Sin embargo, Locke dice que esa propiedad privada hay que establecerle un límite a la propiedad privada. Y ese límite a la propiedad privada lo establece la naturaleza. Por ejemplo, si yo voy a ese bosque de manzanas y arranco 10 manzanas, pues seguramente serán las que consumiré junto con mi familia a lo largo de la semana. Pero si voy y ocasionalmente arranco 100 manzanas, ¿qué pasará con las manzanas? Se acaban, algunas Se echan a perder. ¿No les ha pasado que van al supermercado y compran de más? Sí. ¿Nunca se les ha echado a perder comida? Sí. Por exceso. O sea, compramos más allá de lo que necesitamos. Si compramos más allá de lo que necesitamos, ¿qué pasa con el excedente? Se echa a perder. Si yo voy al bosque y voy de cacería y me encuentro a Bambi, ¡pum! ¿No? Cazar a Bambi, como hacen los Sex Pistols. Hay un disco de los Sex Pistols donde están cazando a Bambi, ¿no? Ahí se ve el venadito y ¡pum! ¿No? Cacería de Bambi, ¿no? Eso es un poco cruel, pero bueno, porque Bambi, ¡ay, Bambi! ¿No? Es más, recuerdo que las primeras películas que yo vi en la vida, ¿tú te has de acordar? Estaban las películas de Bambi, de niños seguramente. O los aristogatos, ¿no viste? Los perros. Los gatitos clásicos. Y entonces, a ver, si yo voy de cacería y cazo un animal, pues ese animal me permitirá alimentarme 2 semanas o 1 semana, digamos. Pero si yo voy de cacería y cazo 3 animales, ¿qué pasará con los 2 animales excedentes? Se echarán a perder. Entonces, ¿cuál es el límite a la propiedad privada? El límite que establece la naturaleza. ¿Y cuál es el límite que establece la naturaleza? La caducidad. Por ejemplo, nosotros tenemos caducidad, ¿verdad? Compañeros, tú y yo estamos más caducos, ¿verdad? Por el tiempo. Por el tiempo. Ahora, tú y yo tenemos un consuelo. Así como nos vemos, así se van a ver ellos. ¿Verdad? ¿Y sabes qué nos dicen ellos? Así como me veo, te viste. Como este, ¿verdad? Así como me viste, ¿verdad? Somos un poco más, ¿no? Pero la madurez no está mal. No. Da ventaja la madurez. Porque tuviste la oportunidad de un mayor desarrollo en muchas cosas. En muchas cosas. Y puedes ver ya las cosas con más claridad. Bastante. Aprendes muchas cosas. La madurez te permite. Porque un filósofo, no me acuerdo si quiero fondo, no me acuerdo quién decía que a cierta edad ya estás libre de esa bestia indomable, ¿no? De la edad, ¿no? Sí. De la juventud. Dice, más sabe el diablo por viejo. Sí. ¿No? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora, para las desventajas existe la pastillita azul, ¿eh? ¿Verdad? Sí sirve, ¿no? Así es. ¿Cuál es la mano? ¿Verdad? Caducidad, todo tiene una caducidad. Y entonces hay que respetar la caducidad de la naturaleza. Los objetos tienen una caducidad. Nadie puede acumular algo más allá de lo que necesita, porque si no se echa a perder. Entonces está violando la ley de la naturaleza. Por lo tanto, Locke establece un límite a la propiedad privada. Yo no puedo acumular más allá de lo que necesito. ¿Cuántos zapatos son necesarios en el armario de una mujer? 100 y se queda uno corto, uno por día. ¿Cuántos zapatos, chicas? 20. 20. ¿Y para qué 20? ¿Qué con 4? ¿20?
zapatos? Como 19. No, con 2, 3 pares. No, ¿para qué? Sí, no. ¿Cuántos zapatos? Unos 5 o 6. 5 o 6. Yo tengo 2 zapatos. ¿Y los pares? Y me dice, ¿por qué no se compran más zapatos, profesor? Pues ¿para qué? Porque tengo estos cafés y los azules, mira los internos. ¿Y por qué no se compran otros? No, es que no los necesito. Se me hace encima. ¿No? Sí, pero alguien diría es que necesito un zapato para color tal, zapato tal, muy diferente. Tú dices 20 zapatos. Más o menos De diferentes colores. colores, alturas, texturas. Bueno, es que hoy en día nos han hecho creer esa necesidad, ¿no? De que ahora requerimos un poco más de todo, precisamente para combinar. Pero en realidad nada más es parte de lo que estudiamos en otra materia, que es la República de la Basura, ¿no? Mi amigo, tengo un amigo sonorense muy bueno, que tiene cantidad de tenis, porque es corredor. Tengo 50 pares de tenis y una vez le dije, ¿por qué tienes tantos? Y después me puse a pensar, bueno, es que cuando era más chavo no tenía tanto dinero para tenis y ahora que tiene dinero compra muchos tenis. Ay, ¿quieres quitar estos tenis? Y yo, pues ya tienes, ¿para qué se te están? Pero bueno, lo cierto es que hay un límite a la propiedad privada, a la caducidad de las cosas. Pero ojo, dice John Locke, apareció la moneda. Que la moneda es un objeto que no se echa a perder. Por eso, las monedas no se echan a perder, son objetos durables. Y con la aparición de la moneda, la gente empezó a acumular más allá de lo que necesitaba. La propiedad privada, aquí era un límite de la propiedad privada, la caducidad de las cosas, pero apareció la moneda. Y con la moneda nació el intercambio y el mercado. Es decir, si yo tengo una hectárea y en una hectárea cosecho una tonelada de maíz, pues entonces podría tener 3 hectáreas y cosechar 3 toneladas de maíz, una tonelada para el consumo personal y el excedente lo llevo al mercado y lo vendo. Y entonces aparece el intercambio. La gente ya no solamente establece economía de autoconsumo, sino además economía para el intercambio. Y entonces se le otorga carta de naturalidad a la compra y a la venta, al intercambio. John Locke le otorga a esta idea de la propiedad, primero propiedad común, después propiedad privada, después límite a la propiedad privada, y con la moneda y el mercado, propiedad limitada, le otorga carta de naturalidad a la acumulación originaria de capital. La acumulación originaria está aquí. Es decir, acumula la gente más allá de lo que necesita. Por eso el estado de naturaleza en John Locke se convierte en sede de las relaciones capitalistas de producción. ¿De acuerdo? Teníamos un estado de naturaleza pacífico, pasamos a un estado de naturaleza bélico, que se convierte en un estado de guerra donde está en peligro la propiedad y donde está en peligro la vida. ¿Qué salida ofrece John Locke? Pues John Locke ofrece la salida del contrato. ¿Sí? Y entonces, al igual que Hobbes, plantea un contrato social para salir del estado de naturaleza bélico. ¿Qué tipo de contrato? Primero, es un acuerdo voluntario, apelando a la razón, porque el sustrato del contrato es fundamentalmente un sustrato racional. Y es un contrato llevado a cabo por consenso. Los hombres por consenso deciden salir del estado de naturaleza bélico donde no existe garantía sobre la propiedad y donde no existe garantía sobre la vida. Es decir, los hombres deciden salir del estado de naturaleza bélico para garantizar la propiedad y garantizar la vida.
que es lo básico, ¿no? La vida y la propiedad. ¿Cómo lo hacen? Mediante un contrato. ¿Ve? Y para llevar a cabo el contrato se requiere del consenso. Ya que se funda el Estado civil, puede tomarse decisiones por mayoría. Porque tomar decisiones por consenso es muy difícil. Por ejemplo, si nos tuviéramos que poner de acuerdo, supongamos que después de la clase decidimos hacer algo, tendríamos que decidir por consenso hacer algo. Y algunos dirían, híjole, vamos al cine, no, mejor vamos a ver una película de Netflix, no, mejor vamos. El consenso es prácticamente imposible. Si incluso a veces en las parejas tomar decisiones no es sencillo. La mayoría de que alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ceder, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, frente al peligro en el que se encuentra la propiedad y en el que se encuentra la vida, los hombres por consenso deciden llevar a cabo un contrato, que es el contrato social. Este es el único momento, ¿no? ¿Y en qué consiste el contrato? Pues la naturaleza del contrato en John Locke es muy distinta al contrato de Hobbes. Recuerden ustedes el contrato de Hobbes. Dice Hobbes: tenemos un estado de guerra de todos contra todos. Y entonces Hobbes dice que todos los hombres renuncien a todos sus derechos naturales excepto uno y depositen estos en un tercero al que llamaremos el Leviatán. Si toda la gente renuncia a sus derechos, a sus poderes, a sus libertades para depositarlas en el Leviatán. Por eso el Leviatán es un monstruo muy poderoso, porque reúne todos los poderes o libertades a las que renunciaron las personas al ingresar al Estado civil. El contrato de Locke es opuesto al de Hobbes. ¿Por qué? Porque Hobbes establece las bases de un Estado absolutista. Y John Locke sentará las bases de un Estado liberal. Y no es lo mismo un Estado máximo e intervencionista como el Estado absolutista a un Estado mínimo y abstencionista como el Estado liberal. Por lo tanto, el contrato que defiende John Locke es muy distinto. Dice que todos los hombres, fíjense ustedes, los hombres conserven todos sus derechos naturales. El contrato de Hobbes era opuesto. Fíjense, el de Hobbes era que todos los hombres renuncien a todos sus derechos naturales y los cedan a un tercero, que es en este caso el Estado, el Leviatán. Vean la fórmula de Locke: que todos los hombres conserven todos sus derechos naturales, excepto uno, que cederán en el pacto. ¿Cuál es el derecho que no conservan? ¿El de la justicia? El de la justicia. ¿En qué consiste ese derecho a la justicia? En el Estado del hombre, los hombres tenían derecho a ¿qué? Tomar justicia por sí solos. Ajá. Entonces, los hombres renuncian a un derecho. A la libertad, ¿no? A tomar justicia por ellos mismos. A tomar justicia por ellos mismos, no a la libertad, porque eso significaría renunciar a la vida y a los bienes. No, lo que se trata es garantizar la vida y garantizar los bienes. O sea, todos los hombres conservan todos sus derechos excepto uno. ¿Cuál? El de ser jueces de su causa. En el estado de naturaleza, todo mundo tiene el derecho a castigar a aquel que infrinja un
un delito contra mi vida o contra mis bienes. Y yo por lo tanto tengo el derecho a sancionar, a ser juez de mi propia causa. Ese es el derecho que se le da. Porque ese es el derecho el que provocó el paso en el momento original de la armonía. Y esto se convirtió en una situación de guerra. Entonces, todos los hombres conservan todos sus derechos naturales, excepto uno, el de ser juez de su propia causa. ¿Y qué es lo que nace? El Estado juez. ¿Quién es el Estado juez? El Estado liberal. ¿Cuál es la función básica que desempeña el Estado en la lógica liberal? Ser un Estado juez. Juez para garantizar la vida y los bienes de las personas. Por eso es que ceden sus derechos, ¿no? Porque es más importante conservar la vida de los bienes. Pero ceden uno de ellos, fíjate. Porque todos los demás derechos los conservan. O sea, en el contrato, el contrato es un acuerdo en el que das y recibes. De hecho, hablando de eso, una parte esencial que dice luego sobre el contrato es que dice renuncias a una parte de tu libertad. Así Eso es es. esencial para entenderlo, porque ahí está dando precisamente a entender el por qué tenemos que dar algo para recibir otra cosa. Así es. Y pues sí, no hay que confundir eso, porque antes es una parte. Así es. Y aquí lo único que estás cediendo es el derecho que tienes a castigar. El derecho a ser juez de tu causa, que es el derecho al propio que uno aplique el castigo. Cedes ese derecho. ¿A fin de qué? A fin de garantizar tu vida y garantizar tu propiedad. ¿Y qué es lo que nace el Estado liberal? ¿No? El Estado civil, que es el tercer momento, que es el Estado liberal. ¿Y cuáles son las características del Estado liberal? Primero, es un Estado limitado. ¿Limitado por quién? Por la ley. Ya no es la ley natural, sino es la ley jurídica. Fíjense ustedes, los derechos o libertades que no se dieron los hombres en el contrato se convierten en diques frente al poder del Estado. Las libertades de las que ustedes gozan son diques frente al poder del Estado. Quienes mejor entendieron esta lógica del liberalismo fueron Mimi, Ivonne, ¿cómo se llama la tercera? ¿Conocen a las Flans? Sí, pero no sé cómo se llama. ¿Conoces esa canción de las Flans que decía no controles mi forma de vestir porque es total? No controles mis vestidos, no controles mis sentidos. O sea, no interfieras. Yo tengo la libertad de expresión. Nadie puede intervenir, nadie me puede coaccionar, nadie me puede violar esa libertad. Pues no se están expresando los estudiantes. Vean ustedes, ahí está la libertad de expresión. Vean las paredes. Estas, aquí, y salgan. Está la libertad de expresión, ¿no? Alguien no les podría decir que le están expresando, ¿no? ¿O no? Sí. Están ejerciendo su libertad de expresión. Pues, no se les puede. Aquí que pusieron, hay birria después del amor. Ah, muy excelente. Bueno, también la gente tiene derecho a decir estupideces. ¿De acuerdo? El Estado es un Estado limitado. ¿Por qué? Porque las libertades que las personas conservaron se convierten en diques frente al poder del Estado. Ustedes tienen la libertad de expresarse. Es un dique frente al poder del Estado. Ustedes tienen la libertad de manifestarse. Es un dique frente al poder del Estado. Ustedes pueden creer en Dios o no creer en Dios o no creer en Dios gracias a Dios. Y es un dique frente al poder del Estado. Nadie se puede interferir en una esfera. Las libertades se convierten, ustedes se blindan frente al Estado.
¿no? Cuando dicen soy libre, es porque nadie puede, ustedes pueden tener la libertad de vestirse como quieran, ¿no? Y tienen la libertad de pintarse el cabello como quieran. Mi mamá opina lo contrario. ¿Tu mano? Pero tú ya eres mayor de edad. Tú podrías defender tu libertad, tú eres soberano sobre tu cuerpo. Tú podrías, o sea, ¿qué diría tu mamá si tú quisieras poner un tatuaje? ¿Con un revés? ¿Ella? Sí. Y tú le puedes decir, disculpa, pero es mi cuerpo. Literal. Tú podrías decir, yo soy dueño de mi cuerpo. ¿Qué edad tienes? 20. Ya eres soberano, ¿eh? Ya eres ciudadano. Si tú te pusieras un tatuaje o te pusieras un piercing, seguramente le molestaría a tu mamá. Pero tu mamá no es dueña de tu cuerpo. ¿O sí? ¿Ya te desentaste? ¿Ya te desentaste o no te desentaste? No, ¿Estás en ese proceso? Desde hace muchísimo. ¿Eh? Desde hace mucho. Pero, ¿cómo le diré? Mi mamá es muy autoritaria. Sí, bueno, Muy autoritaria. O sea, imagínense, una vez ella siempre nos ha dicho, ustedes se hacen un tatuaje y yo se los quemo con una plancha. Mi mamá, pero puede cambiar. Hazme cambiar. bueno, pues, uno le puede decir muy bien. Y cuando intentes quemarme la plancha, te lo voy a quitar. Lo que está hay una parte donde lo que hace un comentario acerca de eso, ¿no? De a cierta edad los padres son responsables de los hijos, pero a cierta edad que tengan madurez. Y después ya no se debe permitir eso porque si los hijos a cierta edad, después del razonamiento y del juicio, permiten esa manipulación, seguramente los padres los podrán manipular las veces que quieran y donde quieran. Así es. Entonces, lo que hacen, me parece... Sí, habla de la paternidad, habla del poder de la relación padres e hijos. Sí. El dominio, digamos, absoluto de los padres a los hijos es cuando los hijos carecen de criterio o de libre albedrío. Hay un momento en donde el hijo tiene libre albedrío. Te voy a poner un ejemplo. La mujer tiene el derecho a interrumpir su embarazo. Hoy, las mujeres, chicas, si ustedes se embarazan, tienen el derecho, es derecho de ustedes a interrumpir el embarazo, siempre y cuando esto transcurra en las 12 semanas posteriores a su embarazo. Es un derecho de ustedes. Y las mujeres dicen, yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Yo decido si me embarazo o no me embarazo. Y si ocasionalmente me embarazo, yo podría decidir si lo tengo o no lo tengo. Ahí ya no influyen ni los padres, ni el Estado, ni la Iglesia. Es un derecho que les corresponde. Es un dique frente al poder del otro. Es un dique frente al poder del Estado, pero también es un dique frente al poder de la Iglesia. Y también es un dique frente al poder de los padres. ¿Me explico? Pero es un problema de religión, ¿no? A ver, para mí fue muy sencillo. Cuando mi mamá me dijo, las reglas en esta casa son esas, ¿te gustan o no te gustan? No me gustan, me fui. Punto. O sea, en un momento es mi no. O sea, estas son las reglas de la casa. ¿Te quedas o te vas? Me voy. O sea, con esas reglas yo ya no puedo. Pero tiene que hacerse cargo, ¿no? No tiene que hacerse cargo. Es decir, implica autonomía. Autonomía económica y autonomía moral. Cuando los padres dicen, estas son las reglas, ¿te gusten o no te gusten? Pues no me gustan. Ah, pues entonces la puerta está abierta. Pues la puerta está abierta. Asumo mi libertad. Con las consecuencias de lo que eso significa, libertad. Autonomía es autonomía económica, pero también autonomía moral. O sea, autonomía económica es yo me autogobierno económicamente, pero también yo decido sobre mí mismo y tomo buenas decisiones. Porque puedes tener autonomía económica, pero no autonomía moral. Es decir, no te gobiernas por ti mismo, sino te gobiernan otras personas. ¿Me explico? Sí, a veces puede suceder que tengamos padres o madres autoritarios o autoritarios. Eso puede suceder. Sí, pero el tirano existe cuando los demás lo permiten. ¿Me explico?
tiranos existen cuando los pueblos se someten. Hay un momento en el cual tú estarías de acuerdo conmigo, ¿no? Como padre. Así es. Tú dijiste hasta aquí, ¿no? Porque fíjense, se presenta una contradicción entre los jóvenes y los padres, que es abierto. Los padres quieren seguir controlando a los hijos, y los hijos ya no quieren seguir siendo controlados por los padres. Entonces entran en un choque. O sea, los padres todavía quieren gobernar a los hijos ya no quieren ser gobernados por los padres. Se trata de dos: yo quiero gobernarte, yo no quiero que me gobiernes. Dos deseos opuestos. ¿Qué se requiere? Un nuevo pacto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Un pactar, ¿no? Sí, así es. Llegar a un consenso. Llegar a un acuerdo. O sea, una cosa es imponer aquí lo que digo yo y soy tu padre, te cagas. Autoritarismo. Pero si a los hijos los mandan a la universidad, tú le dices al padre, no, es que ese no es un buen argumento, eso no es un argumento de autoridad. No. Es que no hay juicio, justicia ni razón en esa posición. En esa posición. Es que no puede ser. Es una postura de fuerza, no de razón. Ni no hay armonía tampoco. Ni armonía ni nada. Entonces, se requiere un nuevo pacto. O sea, ponemos de acuerdo en las nuevas reglas del juego. Bueno, si vas a vivir en esta casa, entonces tienes que contribuir económicamente. Es justo. Eso sería justo. O sea, quieres compartir las leyes, pues entonces comparte los recursos. Está bien. Eso es. Entonces, padres e hijos tienen que establecer negociaciones para esos temas. Entonces, el Estado liberal que nace en este contrato es un Estado limitado. Fíjense, los gobernantes gobiernan atendiendo lo que les permite la ley. O sea, el gobernante no hace lo que quiere, no es un gobierno arbitrario, no está sometido al libre arbitrio del gobernante. Las acciones del gobernante en el marco del Estado liberal están sometidas al mandato de la ley. Por eso se habla del gobierno de la ley. Seguramente ustedes han escuchado la expresión el imperio de la ley. Cuando se utiliza la expresión el imperio de la ley, es que por encima del gobernante está la ley. La Constitución. ¿Sí? Cuando en nuestro país el presidente jura hacer respetar la Constitución, es que gobierna con los límites que le establece la Constitución. Y la obediencia está condicionada. Si el gobernante se sujeta a la ley, hay obediencia. Si el gobernante no se sujeta a la ley, no hay obediencia. Entonces la ley establece límites para gobernantes y gobernados. ¿Por qué? Porque es un Estado limitado. ¿Por quién? Por la ley, que ya no es la ley natural, sino es la ley jurídica, la ley del Estado. Entonces,